Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El martes 22 de diciembre concluyó el plazo que establece la ley humanitaria para que el Ministerio de Salud Pública, las redes complementarias de salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aseguren la estabilidad laboral de trabajadores y profesionales de la salud que laboraron durante la pandemia, suscribiendo los nombramientos definitivos. La disposición legal no ha sido acatada de manera integral, puesto que se han desarrollado algunos concursos públicos de méritos de oposición, lo que ha desencadenado denuncias, desinformación y falta de directrices generales. Universal. Ya son las 7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos. No sé si tenemos ya a nuestro compañero Alexis Moncayo, 7 de la mañana con 41 minutos. ¿Cómo estás, Alexis? Ya te veo allí. Hola, Buenos Liz, días, ¿cómo vas? bienvenido. Te estuvimos extrañando en la primera He parte tenido de una mañana accidentada, te cuento. Sí, a veces pasa eso. Típico, Qué bueno típico que de la estás, Navidad. No se me prendía la computadora, no se prende mi teléfono. Bueno, tenía una mañana de verdad que bien accidentada hoy. Pero ¿cómo vas? Buenos días. Eso te ¿Cómo pasa por estás? ser Grinch. Pero Eso bueno. sí, es Bueno. la maldición de la Navidad para mí, es verdad. Pero qué bueno que ya estás, qué bueno ¿Cómo que ya te vas? integras. Bien, gracias, Alexis. Te cuento que ya está también con nosotros, como tú lo puedes observar, al asambleísta Ángel Simalesa, presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional. Con él vamos a conversar sobre este ofrecimiento que hizo el Gobierno Nacional hace algunas semanas de otorgar 12,000 contratos a los profesionales de la salud. Al parecer se ha hecho algo ya. He leído en las últimas horas de aproximadamente o más de 3,000 contratos, creo yo, pero vamos a dejar que sea nuestro invitado, el asambleísta Simalesa, quien nos confirme si este ofrecimiento del Gobierno Nacional se cumplió o se comenzó a cumplir, al menos en parte, con los profesionales de la salud, quienes han estado en primera línea, luchando, batallando sin descanso para enfrentar esta crisis sanitaria del COVID-19. ¿Cómo está, asambleísta Simalesa? Buenos días. Le acompañamos a Alexis Moncayo y Licenia Espinel. ¿Qué ha pasado con este tema? Cuéntenos, por favor. Buenos días, Liceña. Buenos días, Alexis, y a todo el equipo de la radio. En efecto, Saludarlo. luego del encuentro que tuvimos con el presidente de la República, sus ministros y el presidente de la Asamblea, y delegados de las organizaciones de los gremios de profesionales de la salud, se inició el proceso como fue previsto por el presidente de la República y su equipo el día 3 de diciembre. Se ha iniciado el proceso y se encuentran en la etapa intermedia, digamos así, de los concursos de merecimiento y oposición de los 12,000 profesionales de la salud que han iniciado esta primera fase del proceso. Indicarles de que en la parte técnica, los secretarios del Estado han indicado de que se iniciará con los nombramientos profesionales, aquellos profesionales que tengan regulados sus partidas, es decir, la definición del puesto y el salario sea acorde a su definición del puesto, pues estarán en la primera etapa, tanto en la Seguridad Social como en el Ministerio de Salud Pública. 8,500 nombramientos en el Ministerio de Salud Pública y 4,000 nombramientos en la Seguridad Social. Habrá que ver a cuántos alcanzaron bajo esa forma de selección que ellos están haciendo, una selección que no tiene una reglamentación establecida y más bien es discrecional, tanto para un distrito, para una área, como para un hospital, como para otro hospital. Entonces, ese es un proceso que nosotros estamos fiscalizando, se nos ha entregado a su comisión el cronograma de actividades, estamos vigilantes, monitoreando y fiscalizando esa aplicación para que esta primera etapa de los 12,000 nombramientos se concluya y luego inicie las siguientes etapas con aquellos profesionales que tienen cierto tipo de irregularidades en la definición y en su contrato. Asambleísta, ¿cómo está? Un gusto saludarle, muy buenos días. ¿Cuántos profesionales de la salud son los que deberían beneficiarse de acuerdo a lo establecido en la norma de la ley humanitaria y que además actuaron, que cumplieron dentro del proceso de atención médica durante la cuarentena? ¿Cuánto personal, cuánta gente debería ya estar en este momento, digamos, involucrándose en el servicio público? 22,000 profesionales en el Ministerio de Salud Pública y 17,000 profesionales y trabajadores en la Seguridad Social.
Este es el total de nómina de los profesionales y trabajadores que deberían estar beneficiados, que debió haberse cumplido hasta el pasado 22 de diciembre. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública nos ha indicado que de los 22.000, 19.990 han calificado, han cumplido con los requisitos. Y de la Seguridad Social aún no se ha indicado cuál es el total de los 17.000 que han calificado. Simplemente se nos ha indicado que son 4.000 los profesionales y trabajadores que se beneficiarán de la primera fase. ¿Cuántas fases contempla asambleístas? Son 12.000. Y según la versión del Ministerio de Salud, son 5.429 nombramientos que se habrían entregado. Es todavía un número que no alcanza los 12.000 ofrecidos para el mes de diciembre. ¿Con eso se puede hablar que se está dando cumplimiento a lo que dice la ley humanitaria o no? En la Seguridad Social se establecen dos fases. La primera fase, que contempla varios llamados, y en el Ministerio de Salud Pública se contemplan tres fases. La primera fase para todos los profesionales que tienen nombramiento provisional, la segunda fase para aquellos que tengan problemas en la definición de su puesto y que sean acordes al manual de clasificación de puestos, que dicho sea de paso, se aprobó en 1995 y que nunca se aplicó. Y es por eso que tienen dificultades los profesionales que tienen ahora, en este momento, falta de concatenación entre su designación con la definición actual. Y la tercera fase para aquellos profesionales que tienen contratos ocasionales, y que tienen que regularse primero a nombramientos provisionales para pasar a ser un nombramiento definitivo. La segunda y tercera fase está enunciada, pero el Ministerio de Salud Pública no ha indicado cuál es su cronograma para la aplicación. Se nos ha dicho que se inició ya la segunda fase para la regularización y la tercera fase que inicia el 3 de enero del siguiente año. Asambleísta, obviamente por lo que usted nos acaba de decir, sobre todo no se está cumpliendo este tramo de la ley humanitaria, no se está cumpliendo. Entonces hay incumplimiento por parte del Ministerio de Salud y hay también incumplimiento del Ministerio de Trabajo. Vemos que durante esta semana hubo una iniciativa de parte del asambleísta Marcelo Holguín desde darle a juicio político al ministro de Trabajo. ¿Ustedes están respaldando ese proceso de enjuiciamiento político para que rinda cuentas el ministro Isch? Y además, ¿esto debería alcanzar al Ministerio de Salud o no? El ministro Isch ha sido llamado previamente a juicio político y ha sido uno de los primeros en firmar este juicio político, porque considero que el Ministerio de Trabajo no puede estar en el proceso. Si se sabía, cuando la ley se aprobó el 22 de junio, sabía que se venía un proceso de regulación, el Ministerio de Trabajo debió haber exigido a todo el Sistema Nacional de Salud que haga el proceso de regulación. Y el proceso de regulación está a cargo también del Ministerio de Trabajo. Él no puede ser meramente observador. Si es que hablamos de los temas de causales anexos a lo presentado por el asambleísta Marcelo Holguín. El ministro de Salud tiene 16 causales que están planteadas en el informe que aún el presidente de la Asamblea ha decidido ingresar al Pleno. Tiene 4 causales por falta de cumplimiento en la entrega de medicamentos a pacientes con enfermedades catastróficas raras y huérfanas, que suman 20 causales hasta el momento. Y sumemos el cumplimiento de lo establecido en la transitoria novena de la ley de apoyo humanitario, que tampoco lo ha cumplido. Hasta el momento sí, se ha cumplido una fase, pero la ley no determina que sean con fases. Podría haber sido con fases, sí, pero el plazo concluyó el 23. Y aquí hago público en este medio de comunicación que este juicio político, inmediatamente de que regresemos del receso legislativo, lo plantearé también desde mi despacho. Asambleísta Gimeleza, por lo que usted acaba de decir, entonces, de los 12.000 que ahora se convierten en 14.996, no se va a cumplir, al menos no dentro del plazo que se había fijado el gobierno. Se ha dado un primer paso, sí, eso hay que reconocerlo, pero no se está cumpliendo con el ofrecimiento que se hizo a los profesionales de salud. ¿Cuál es la reacción que han tenido los profesionales de la salud con los que usted está en constante coordinación? Estimada Liceña, solo por puntualizar, 22.000 el total de nómina, 14.990 el total de profesionales que calificarían. De estos, 8.500 fue lo que el Ministerio de Salud ofreció. Y de este total de 8.500, 5.500, que es lo que usted también nos ha indicado, que estaría avanzando el Ministerio de Salud Pública. Ahora, obviamente que los profesionales de diferentes niveles y de diferentes profesiones, de salud, no pueden documentar, no pueden certificar bajo lo establecido en el artículo 10 del reglamento, que determina que tienen que tener contacto directo con pacientes diagnosticados de COVID. Este proceso,
por errores en el sistema, o por función, o porque está establecido así el Sistema Nacional de Salud en cuanto a la información, profesionales del primer nivel que tuvieron contacto directo con pacientes no pueden tener verificables. Y el hecho de no poder tener verificables hace que no puedan participar de este concurso de merecimientos y oposición que les beneficia la ley humanitaria. Es por eso que los profesionales, en su inmensa mayoría, que no han sido considerados, obviamente están descontentos y van a salir a manifestar ese descontento de lo que nos han indicado. Están en todo su derecho. No es que esté incentivando desde mi espacio, pero sí decirles que el artículo 25 de la ley humanitaria, que está vigente, este no ha caducado. La transitoria novena es la que determina un plazo. El artículo 25, este no caduca, continúa vigente y determina de manera clara y concreta a aquellos profesionales que tengan contrato ocasional o nombramiento profesional en cualquiera de las instituciones del sistema de la Red Pública Integral de Salud y su red complementaria, tienen el derecho. Y por lo tanto, este derecho les asiste a todos los profesionales que tuvieron contacto directo con pacientes con COVID. No puede existir un barómetro, no existe un barómetro en el país y en el mundo para decirnos quién estuvo más o menos expuesto. Todos los profesionales y trabajadores de la salud tuvieron contacto y nos ayudaron y nos defendieron y nos siguen defendiendo, porque a la pandemia ahora está repuntando. Y entonces, ¿quién es el que está en la pandemia? La ley determina que todos los profesionales que estuvieron en pandemia tengan que tener este beneficio. Entonces, esto es necesario, que las autoridades que se encuentran al frente de este proceso, Ministerio de Salud Pública, Ministro de Trabajo, Ministro de Finanzas y la autoridad del IES, tengan que aceptar este proceso, tengan que acatar este proceso y sobre todo incentivar al presidente de la República a que se cumpla con la reforma que se está proponiendo desde la mesa técnica en unión con los dirigentes de las organizaciones de los miembros del sector de la salud para que se reforme el artículo 10 y el artículo 40, que son los que delimitan el acceso a los profesionales que realmente estuvieron en pandemia. Ahora, asambleísta Zimalesa, Por un lado, el comunicado del Ministerio de Salud, de Salud que dice que se ha dado los contratos, los nombramientos, para ser específicos, a 5.429 profesionales de la salud, también indica que se prevé entregar nombramientos definitivos a 14.996 profesionales de la salud a partir de enero del próximo año. ¿Usted cree que eso se va a cumplir? Yo creo que sí se va a cumplir. Si es que se presenta un cronograma responsable, no puede quedar entredicho. Ya el ministro de Salud por reiteradas ocasiones les ha dicho a los gremios de los profesionales, no a la subcomisión, porque nosotros somos el enlace, somos el contacto, somos la parte de la mediación. Les ha dicho en la subcomisión de la salud que cambiará la de certificación para que no sea en contacto directo con pacientes diagnosticados, sino que pase a ser como un registro de asistencia de los profesionales que estuvieron en pandemia. Sin embargo, queda en entredicho. Esperamos que este proceso enunciado, porque tiene que iniciar con algo que no se hizo en este país y que obviamente no es solamente en este espacio del ministro de Salud, pero cuando este ministro, Juan Carlos Ceballos, estuvo en este proceso ya en junio, cuando se aprobó la ley, sabía que tenía que regularizar a quienes están, a los profesionales y trabajadores que se encuentran en el sistema de salud, y sin embargo no lo hizo. Este proceso es la segunda etapa que está usted indicando y que debe iniciar. ¿Cuál es la forma? ¿Cómo se va a iniciar? ¿Cuándo se va a regular? Aquí tiene que primero ponerse en orden la casa para luego pasar todo este listado al ministro de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo pueda hacer ese proceso de regulación de manera ágil e inmediata. No puede quedar en entredicho ni en palabras un ofrecimiento para que esta regularización de los profesionales se dé y cuándo se vaya a dar de forma discrecional. Ahora, asambleísta, y yo le decía hace un momento, ahora estamos hablando únicamente del Ministerio del Trabajo. ¿Y qué pasa con el funcionario que usted ha citado, el ministro Juan Carlos Ceballos? Que de paso, digamos, no ha tenido la forma o quizás el trato más adecuado con los profesionales de la salud, a quienes incluso él les ha endosado la responsabilidad de haber llevado el virus a los hospitales. ¿Qué hacemos con el doctor Ceballos? Juan Carlos es un ministro que será recordado en la historia del país por haberse ido en contra de un sistema de salud propuesto por la Asamblea Nacional. Recuérdense que este ministro de Salud fue quien le dijo al presidente de la República que vete total el Código Orgánico de Salud. Y ahora vemos un informe de la Corte Constitucional que tiene más de 200 observaciones, en donde le remite
y le conmina al Ministerio de Salud Pública a que solucione grandes problemas que tiene el Sistema Nacional de Salud Pública. Este ministro de Salud les ha acusado y les ha dicho, y nos ha dicho a los profesionales de la salud pública, que nosotros somos los responsables que hemos llevado el virus a los hospitales. Se disculpa y se vuelve a ratificar. Falta de coherencia, falta de sensatez. En este momento, el primer ministro, el que está al frente del sistema de la salud, debería estar indicándoles a todos los demás, incluso al Ejecutivo, que es la oportunidad de que se regularice con nombramientos, que se dé estabilidad laboral a los profesionales y trabajadores del sistema de la salud. Recordemos que los profesionales y trabajadores del sistema de la salud, en su inmensa mayoría, más del 75% tienen una modalidad de contrato ocasional y que hasta se están jubilando con los contratos ocasionales. Nosotros creamos una transitoria undécima en la Asamblea para ayudar, para apoyar, para que se dé un proceso acelerado bajo un concurso cerrado de merecimientos y aún esto todavía no se ha cumplido. Se dice que tiene ya establecido, estandarizado y regulado la definición del puesto y la escala salarial para este proceso. Y tampoco se cumple. Esta sería, de parte del Ministro de Salud Pública, una forma sensata de decir, regulemos y entreguemos a todos quienes están regulados en su partida los nombramientos, pero no cerrarse a delimitar a que de forma discrecional se haga una selección de los profesionales que tuvieron contacto directo con pacientes COVID que estuvieron en primera línea. El mismo ministro de Salud indica que para él, quienes están en primera línea son los de primer nivel, aquellos auxiliares, técnicos de atención primaria en salud, que prestaron y que captaron a los pacientes y que lo trasladaron a los centros especializados para su posterior atención. Sin embargo, ahora se dice que los de primera línea solo son los que tienen contacto con pacientes que tuvieron PCR o pacientes que están registrados en el sistema hospitalario. Asambleísta Simalesa, ustedes van a solicitar información como Comisión de Salud, como legisladores, sobre este proceso para la adquisición de las vacunas, la vacunación masiva que se anuncia por parte de las autoridades. Le hemos pedido al señor ministro y a su equipo que se presente a la Asamblea Nacional, a la Comisión de la Salud, para que informe durante este proceso. En la Comisión de la Salud hemos tenido ya contactos con expertos y nos han indicado cuáles serían los pros y los contras de la aplicación de la vacuna, pero sobre todo un sistema que tiene que estar preparado para esta aplicación y el ministro tiene que responder. Entendemos de sus gestiones, de los anuncios que ha hecho de la compra masiva de vacunas. ¿Cuál va a ser la forma de aplicación? ¿Está preparado el sistema de salud para mantener una vacuna a ese nivel de temperatura? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Eso tiene que explicarlo a través de la Comisión Especializada del Derecho a la Salud al pueblo ecuatoriano y obviamente que le vamos a pedir y estamos fiscalizando también ese proceso de compra de vacunas. Ese proceso, asambleísta, ese proceso de adquisición de las vacunas que a todo el país todavía no le queda del todo claro y sobre todo ver lo que usted mencionaba hace un momento, ¿no? Si el Ecuador está realmente en condiciones de poder receptar ese tipo de suministros médicos en este momento. Y hemos visto cómo han llegado los primeros lotes de vacunas rusas a la Argentina, por ejemplo, o a Bolivia. Pero el Ecuador sigue todavía en la fila de espera y esto también tiene que ver con un asunto de carácter ideológico. ¿Se está sacrificando quizás un asunto que debe, digamos, llamarlos de atención a todos los ecuatorianos, el tema de salud pública por cuestiones ideológicas? Eso, digamos, desde su punto de vista como asambleísta, ¿le parece bien lo que está haciendo el gobierno nacional o no? El gobierno nacional debería emprender una campaña masiva para enfrentar a este tipo de comentarios que están en contra de la vacuna, con contenidos técnicos y científicos, con contenido documental que convenza a los ciudadanos. Pues he visto y hemos visto los ecuatorianos de que en las redes sociales se está difundiendo un mensaje generando temor para la aplicación de la vacuna. Este mensaje tiene que ser combatido de forma inmediata, porque de lo contrario, la aplicación de la vacuna va a tener un rechazo, una resistencia, y esto no puede ser. Entendemos que es un proceso de investigación técnico-científica que está debidamente procesado y trabajado de la forma ágil, como tiene que ser un proceso pandémico, pero también se tiene que generar confianza y es la responsabilidad, no solo del ministro de Salud, sino del Estado en su conjunto, de procurar, de convencer, de hacernos entender a los ciudadanos de que la vacuna tiene sus beneficios y para quiénes va a ir aplicado y desde cuándo y a quiénes se va a aplicar.
este proceso también se tiene que revisar, a quiénes primero y a quiénes después. Asambleísta Simalesa, ustedes si bien están en vacancia legislativa ya en enero próximo, ¿con qué van a volver? ¿Qué tema prioritario van a tratar después de la vacancia legislativa? El gobierno anuncia el envío próximo de una reforma al Código Monetario que busca cambios en el Banco Central del Ecuador en su autonomía. Pero es una cosa que ya antes se rechazó y que no pasó. ¿Usted cree que esta vez va a tener éxito el gobierno y cumplir con este requisito del Fondo Monetario Internacional? ¿Hay el ambiente político para que esto se dé? Estamos en un ambiente político complicado. La Asamblea Nacional ahora y buena parte de sus integrantes están en temas de reelección, que entendemos que sus asambleístas alternos o quien sigue en la nómina va a reemplazar durante este espacio de tiempo, porque así lo determina la ley orgánica de la función legislativa, pero también entendemos que la Asamblea tiene temas importantes. La ley de extinción de dominio tiene que ser aprobada. Esa ley debió haberse ya votado, porque recuerden que ya se debatió, se discutió, está en la redacción de la inclusión de las observaciones que se presentaron en el segundo debate. Esto tiene que ingresar ya, y es uno de los primeros temas que ha sido también ofrecido por el presidente de la Asamblea para en sesión extraordinaria durante este receso legislativo aprobado. Esa es una de las primeras tareas. La siguiente tarea que le tiene el legislativo es poner el informe de segundo debate, el informe que contiene el otorgamiento y uso de carnets con discapacidad. No entendemos por qué se tarda tanto tiempo. A la Comisión de Derecho de la Salud le tomó más de 5 meses el procesar, el invitar, el investigar a todos los actores que participaron dentro de este proceso, y allí tiene un informe que está durmiendo en el despacho de la Asamblea Nacional, y queremos que ese informe tenga que ser remitido. Han existido casi en todas las sesiones ordinarias, han existido pedidos de cambio de orden del día para exigir, y sin embargo, hasta el momento no se ha puesto en la mesa de debate. Existen temas de juicios políticos que están pendientes. He anunciado el inicio de un juicio político al ministro de Salud para que también deberá ser presentado. Desde mi despacho, prioridad, el tema de la ley de carreras, que también se encuentra en la Asamblea Nacional, que ha sido presentado, que ha sido revisado por la Unidad de Técnica Legislativa, que se envíe a la comisión que corresponda para el tratamiento de la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria, una ley que establece beneficios para los profesionales de planta del sistema sanitario del país. Existen varias prioridades que el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso César Solórzano, tendría que priorizar, pero principalmente cumplir. El presidente Litardo debería llamar a una sesión extraordinaria en este receso legislativo para que se trate la ley de extinción de dominio. Asambleísta, ya estamos cerrando la entrevista con usted, y yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad, porque usted es legislador, usted está obviamente involucrado también en todos los temas de ámbito político que están ocurriendo ahora mismo en el país. Y yo quisiera preguntarle su opinión sobre lo que estamos viviendo ahora los ecuatorianos. Este momento caótico, desastroso, bochornoso también, dentro del proceso de organización de las próximas elecciones. Esta pugna que estamos viviendo entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? ¿Qué es lo que deberían hacer las autoridades electorales para garantizarnos a los ecuatorianos de que se va a llevar adelante un proceso ordenado, organizado, bien planificado para las elecciones del 7 de febrero? Que de paso le digo, yo no sé si es que vamos a tener elecciones. Entonces sí me gustaría saber su opinión, su reflexión además con respecto de lo que está pasando en materia electoral. En materia electoral, como usted lo ha dicho, es bochornoso lo que está pasando. Y sobre todo nos genera intranquilidad porque ese proceso de transparencia está entredicho. La institución de la democracia debe ser sobre todo un proceso transparente. Existen pugnas entre el contencioso y el organismo electoral, que realmente deberían acelerar este proceso. Debería el sistema propuesto, la forma propuesta, permitir una aceleración para que esto llegue a una solución. Pues
existen faltas que han sido evidentes y que en el momento hasta la Fiscalía está tomando parte. Deberían acelerarse este proceso para que de forma rápida llegue a marcar el inicio de la campaña electoral como estuvo predeterminada. También me genera la duda de que este proceso pueda ser diferido y aquello traería graves conflictos en la credibilidad del máximo organismo que representa el cumplimiento de la democracia y de la protección del voto popular. Esto es importante, de que llamemos la atención, de que exijamos que se vayan respetando los espacios y que se vayan cumpliendo y que se juzgue a quien tiene que tiene que juzgarse, pero que de por medio no paguemos la democracia, que no paguemos los ecuatorianos esta pugna, esta discusión absurda que se mantienen entre los dos organismos electorales. Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Estaremos en contacto para ver cómo se cumple este ofrecimiento del gobierno sobre los contratos a los profesionales de la salud y las diversas gestiones que usted realiza sobre el tema sanitario a través de la Asamblea Nacional. El presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, Gensi Malesa, ha estado con nosotros. Gracias, legislador. Muy amable, legislador. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias por todo. Una feliz Navidad a todos ustedes. Muchísimas gracias, lo propio. Gracias. Son las 8 de la mañana con 8 minutos, Alexis. Tiempo de conocer qué ha respondido nuestra audiencia, los amigos que nos siguen también a través de redes sociales a la pregunta que les planteamos para el diálogo con el legislador Gensi Malesa. ¿Conoce si se cumplió el ofrecimiento del gobierno de entregar 12,000 contratos al personal sanitario? Y ahora no son 12,000, ahora ya son 14,000. Pero la gente se ha pronunciado en el siguiente sentido: no, un 94%, y sí, un 6%, Alexis. Total desinformación de parte del gobierno con respecto de, además, el incumplimiento de algo que está establecido en la ley humanitaria, ¿no? Que además, digo, todavía está con nosotros el doctor Gensi Malesa, que es un profesional de la medicina, que forma parte de la Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional. Es un contrasentido, ¿no? Que después de haber pasado una etapa durísima de pandemia en el país, no se cumpla con lo que ha sido además un derecho ya adquirido por los profesionales de la salud, ¿no? Un derecho adquirido por todo el trabajo que han hecho durante la etapa de la pandemia. Muy amable, legislador. Un gusto, como siempre, dialogar con usted. 8 de la mañana con 7 minutos. Hacemos una pequeñísima pausa. Alexis, si te parece, les vamos a poner en contexto para el diálogo que viene a continuación y recibiremos a William Ludeña, periodista. Con él hablaremos sobre la maravillosa libertad de expresión que se vive en el Ese tema país. te encanta, ¿no? Volvemos. Vamos, güey.